Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Saludar a la consejera, a la señora Cian, y especialmente a su equipo, al señor Mejía y al señor Falcón, que comparto con usted, señora consejera, que han sido muy buenos fichajes, tanto uno como el otro. Yo, señorías, cuando un gobierno toma las riendas de una comunidad autónoma, lo hace bajo un acuerdo político que puede ser coincidente con su programa electoral en el caso de que haya mayoría absoluta, o sufrir las modificaciones propias del acuerdo de gobierno que alcancen con las fuerzas políticas para conformar un gobierno, y eso que es lo que habitual en Canarias, porque no suelen haber mayorías absolutas. Y el presupuesto no es más que ese programa político que va a desarrollar ese gobierno de turno cuantificado monetariamente. Con lo que en este presupuesto que hoy debatimos, lo lógico sería que analizar la cuantificación de las líneas maestras del programa de gobierno que el pasado 6 de junio suscribieron Coalición Canaria y el Partido Popular. Ese programa que decía que las fuerzas políticas firmantes, atendiendo a sus respectivos programas y planes de gobierno ofertados a la sociedad canaria en las pasadas elecciones del 28 de mayo del año 23, han resuelto establecer como base 9 ejes fundamentales sobre los que se desarrollará la acción del gobierno con el objeto de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, y como habitualmente dice una muy amiga mía, y para que lo entienda su madre, un programa en el que el Partido Popular y Coalición Canaria se comprometieron a bajar los impuestos porque la gente gestiona mejor su dinero que lo hace el gobierno. A crear empleo porque la gente prefiere trabajar que vivir de paguita. A garantizar que haya vivienda en el mercado a precios accesibles. Y a cumplir con eficiencia, transparencia y prudencia los presupuestos y su programa de gobierno, por poner ejemplo. Porque, señorías, eso es lo lógico, encontrar en los presupuestos una correlación entre esas ideas, principios, valores y propuestas con las cantidades económicas que contiene el presupuesto. Pues resulta que, contra todo pronóstico, tengo que decir que para mi sorpresa y asombro, tras casi 40 años analizando y ejecutando presupuestos, jamás había visto semejante antología del disparate. Y empezamos con el primer mantra. Bajar impuestos porque la gente gestiona mejor su dinero que el gobierno, y con ello la permanente crítica al gobierno anterior, al gobierno de progreso, de estarse llenando los bolsillos con la sangre y sudor de las familias y los autónomos, que mientras que el gobierno era cada vez más rico, los canarios éramos cada vez más pobres. Que había que bajar los impuestos, y con ello la primera promesa, el primer compromiso electoral, bajar el IGIC del 7 al 5% en los primeros 100 días de gobierno. Primer compromiso y primer fraude electoral. Primer engaño masivo a los y las canarias que confiaron en sus promesas, de los que habitualmente jamás cumplen una, y que les ha permitido hoy estar sentados en los asientos del Consejo de Gobierno. Y digo primer engaño porque en esta materia no solo ha habido un engaño, no, han sido varios, porque no solo no han bajado el IGI, sino que se ha incrementado la presión fiscal, o dicho en plata, que a partir del 1 de enero del año 24, los que aquí vivimos vamos a pagar más impuestos que los que pagamos en este momento. Eso es dicho en plata. Y con respecto a la recaudación, eso que decían tanto el Partido Popular como Coalición Canario, que el gobierno anterior se llenaba los bolsillos, pues este gobierno va a tener que utilizar bolsas, y además bolsas grandes, porque el presupuesto refleja un incremento en la recaudación, y no en un par de puntos, no. Aquí vamos a lo grande. La recaudación del IGI la incrementan en un 16,7% y la de la IEN en un 20,5%. Así que entiendo que deberán ahora reconocer que no es que se vayan a llenar los bolsillos a costa del trabajo de las canarias y de los canarios, es que o se aprovisionan de bolsas o bolsos bien grandes, o los billetes se le van a ir cayendo del bolsillo por la calle. Pero por si el disparate no fuera ya suficiente, resulta que anuncian a bombo y platillo
una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones del 99,9%, pero por contra, los presupuestos reflejan que se incrementa la recaudación de este impuesto en un 1,98%, es decir, 61,5 millones de euros. Y espero, consejera, con mucha curiosidad, que explique cómo un impuesto bonificado al 99,9% es posible que pueda subir la recaudación en el 24 respecto al 23, cuando durante el primer semestre del 23 los que tenían herencias millonarias pagaban y ahora no paga nadie. Da lo mismo que herede 100 o que herede 1.000 o que herede 100 millones. También esperaba, señora Cian, que tras sus reiterados discursos sobre la necesidad de ampliar las bases imponibles, en definitiva, de que paguen todos los que tienen que pagar para que los que pagamos religiosamente nuestros impuestos podamos pagar menos, además de las permanentes críticas que el Partido Popular sobre, según ellos, según ustedes, la nefasta política del Gobierno del Progreso en materia de lucha contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal, reitero, esperaba que cumpliera con su compromiso de imponer una política decidida, innovadora y eficaz contra esta lacra y, por supuesto, un decidido apoyo e impulso a la Agencia Tributaria Canaria. Pues nuevamente debe ser cosas del destino. Todo este discurso se ha traducido en reducir el presupuesto de la Agencia Tributaria en 1,2 millones de euros, un 1,73% menos que el presupuesto del ejercicio anterior. Como verán, eso es lo que este Gobierno llama un decidido apoyo a la Agencia Tributaria Canaria. Y, por cierto, consejera, en el último pleno afirmó, siguiendo la estela de su compañero, el señor Enseñar, que en los 4 años del gobierno anterior, el Gobierno de Progreso, el número de trabajadores de la agencia tributaria había disminuido de 437 en el 2019 a 433 en el 23. Y yo le pediría que antes de afirmar ese tipo de cuestiones se informara adecuadamente, porque no parece de recibo que toda una responsable de la Hacienda Canaria tergiverse la realidad. Y la realidad, señorías, la realidad, consejera, es que en el año del 19 al 23 el número de trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria se incrementó en 35 personas, 35 trabajadores, pasando de 437 a 472. Y no se trata de que me crea a mí, se trata de que le eche un vistazo a la información que de la propia web de su consejería publica o que le pregunte a la directora de la Agencia Tributaria Canaria. Y un apunte. Justifican que la bajada de IGIC queda relegada porque la situación política mundial no es clara, la situación política española tampoco, los criterios de estabilidad financiera no están definidos y un largo etcétera de excusas que en cualquier caso eran los mismos hechos y las mismas incertidumbres políticas global en las que nos encontrábamos cuando ustedes, no otros, ustedes afirmaban que sí, que había margen y de sobra para bajar el IGIC. Y consejera, mal que le pese a este Gobierno, a la gente se le engaña una vez, a lo mejor le puede engañar 2, pero no más. Y a estas alturas, tras más de 100 días de Gobierno, ya a muy pocos engaña. Y para el resto, lo que sí se evidencia, o lo que sí evidencia todo este disparate, es un Gobierno desnortado, sin hoja de ruta y sin saber cómo coger velocidad de crucero. Y que ante esta inmadurez política utilizan como único y, por supuesto, mal remedio mentir con el afán de ver si cuela, pero ya le digo que no cuela. Y yo voy a seguir. Segundo mantra. Respecto a la política de vivienda, hablan de una apuesta clara y decidida por incrementar el parque de vivienda. Eso es lo que dicen. Pero lo que hacen, pues, incrementar el tipo de higiene en los materiales de construcción. No sé si el parque de viviendas en Canarias se va a incrementar, pero lo que sí le puede garantizar es que va a ser mucho más caro de lo que ya es en Canarias de por sí. Tercer mantra. Hablan de gobernar bajo el principio de eficiencia, de cumplir con los objetivos con la menor utilización posible de recursos, pero nuevamente, otra vez cosas del destino, el presupuesto refleja un incremento en la partida de dirección política de 9,5 millones de euros. Eso por una parte y por la otra, algo que también es un claro signo de ineficiencia, replicar la misma competencia en distintas consejerías. Así que no, consejera, el presupuesto no está realizado bajo el paraguas de la eficiencia, pero eso sí, debo reconocer que la eficacia en crear echaderos y puestos para los amiguitos, en eso sí que son tremendamente eficaces.
Y, señora Cian, esto es una suma y sigue de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos días en esta Cámara. Y mucho me temo que más allá. Y decirle que para mí ha supuesto una absoluta decepción que usted, precisamente usted, se haya prestado con el prestigio profesional con el que cuenta a presentar este cúmulo de despropósitos. Tampoco pensé que precisamente usted fuera capaz de obviar las apetencias de la AIREF sobre la ejecución presupuestaria o directamente tener la desfachatez de poner en boca de la AIREF titulares que no son ciertos. La AIREF no ha afirmado que estos presupuestos son prudentes, lo que ha dicho que lo son respecto a los ingresos, pero respecto a los gastos ha advertido expresamente de la imprudencia de estos presupuestos respecto a los gastos. Y lo que sí está claro es que los gastos no financieros que usted dice que se incrementan en un 3%, la realidad es que los está incrementando en un 6%. ¿Y cómo lo hace? Pues fácil, falseando el cálculo de la regla de gasto, diciendo que la ejecución del gasto del 23 va a ser de 11.070 millones, algo que a todas luces es imposible. Vaya concluyendo, señora. Y me atrevo a afirmar que más pronto que tarde la IGAE le va a obligar a retener créditos por razones presupuestarias con los que los 11.301 millones de gastos no financieros que ha pintado en los presupuestos no se van a cumplir. Por último, un segundo, otra de las recomendaciones de la AIREF que irresponsablemente usted no ha cumplido dijo, no utilicen ingresos coyunturales para gastos estructurales. Ustedes se lo han pasado por el arco del triunfo. Y tanto el Partido Popular como ejemplo de buen gobierno podía haber hecho o podía haber tomado en cuenta Andalucía, que tanto que la nombra, en este caso podían haberlo hecho. Por lo que, en definitiva, estos presupuestos evidencian que este gobierno no tiene programa político, no hay línea de trabajo, no hay estrategia, no hay objetivo. Y lo que tengo que decir, aunque no soy especialmente creyente, es que Dios nos coja confesados. Muchas gracias.